iglesia, amigos, personas que nos visitáis y acompañáis, hoy estamos congregados con mucha alegría. Esto es un día largamente esperado, pero también con reverencia. Estamos adorando a Dios. El bautismo es una forma de adoración a Dios. Pero también estamos aquí para proclamar a Cristo. También estamos aquí para presenciar el bautismo de nuestro hermano Jordi Aguilera Prieto, que es otra manera de dar testimonio del Evangelio. Quiero hacer un spoiler. Cuando hablamos de Evangelio, hablamos de las buenas noticias de la salvación de nuestros pecados en Cristo. Las buenas nuevas, esto es lo que quiere decir la palabra evangelio en griego, evangelion, buena noticia. Así que no podríamos otra cosa que estar gozosos y felices por este día. Y el bautismo, a diferencia de lo que se pueda pensar, no es un simple símbolo, no es un simple rito que esté vacío, no es una simple, vamos a decirlo, formalidad en sentido espiritual. No. Es algo más. Es una declaración pública, visible y poderosa de una verdad gloriosa. ¿Cuál es esa verdad? La unión del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y el bautismo, según enseña la Biblia, las Santas Escrituras y el testimonio de la Iglesia a lo largo de los siglos, es más que un simple sacramento que el Señor nos mandó ordenar. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como está registrado en Mateo 28. No, como ya hemos dicho, y voy a ser muy repetitivo en esta mañana, disculpadme, es el Evangelio hecho visible. Desde los días de los apóstoles, la Iglesia ha entendido que el bautismo está estrechamente ligado a la regeneración espiritual. Hablaremos de esto, de la regeneración espiritual, ¿de acuerdo? A la participación en la gracia de Dios y al inicio de una nueva vida en Cristo. No es una mera señal externa, no, es algo que va mucho más allá. Es una realidad espiritual que es eficaz, que tiene poder para aquellos que creen. A la luz del Nuevo Testamento, precisamente uno de los reformadores, Juan Calvino, escribió: el bautismo es el signo de nuestra iniciación en la comunión con Cristo. Un testimonio visible de la gracia invisible. Esto me encanta. Un testimonio visible de la gracia invisible. Vamos a ver una dramatización sagrada de algo que ya ha ocurrido. También quiero dejar clara una cosa: el bautismo nos salva. Hoy Jordi no va a ser salvo. Hoy Jordi no va a ser regenerado. Hoy Jordi no va a ser unido espiritualmente a la Iglesia de Cristo. Esto ya ha ocurrido. El bautismo es un testimonio público de esa realidad que ya ha ocurrido. Así que sí, es un testimonio visible de la gracia invisible. Tampoco quiero decir que es un acto mágico o automático, pero tampoco es un simple recordatorio, tampoco es un simple símbolo o memorial. Es un sello, eso es lo que es. Un sello instituido por Cristo que señala a la obra interior del Espíritu Santo en el corazón del creyente, en este caso, hoy, de Jordi. Por eso, el bautismo tiene que ir precedido de algo. De fe, de una fe viva en Cristo y su obra salvadora, y arrepentimiento sincero de todos sus pecados. Como escribe otro puritano, Richard Baxter, el bautismo no salva, pero señala a aquel que salva. Y llama al bautizado a vivir conforme a esa salvación. En este caso, hoy, nuestro hermano Jordi. Y queridos hermanos, queridos amigos, para comprender esto abriremos hoy la palabra de Dios en Romanos 6, que ya hemos leído. Y este pasaje nos lleva más allá de las formas externas. Este pasaje no nos está dando una descripción de lo que es el bautismo externamente. No. Pablo, al escribir este pasaje, nos lleva al corazón del misterio cristiano. La unión de Cristo en su muerte para andar en vida nueva con Él.
La realidad, hermanos, es que somos bautizados en Cristo. Y de esto es de lo que nos estará hablando este pasaje que ya hemos leído y que iremos leyendo sobre la marcha. Ahora no vamos a volver a leerlo de nuevo. Bien, así que el bautismo no es un espectáculo, por muy llamativo que sea, sino una proclamación visible o una dramatización del Evangelio, de la salvación en Cristo. Así que, Jordi, hoy, al descender a las aguas, estarás declarando que tu antigua manera de vivir ha quedado atrás, que has muerto al pecado con Cristo y que ahora vives unido a Cristo. Lo desarrollaremos. Pero esta verdad no es solo para ti, es para todos nosotros, para todos y cada uno de nosotros, porque cada vez que un creyente se bautiza, todos los que ya hemos sido bautizados como creyentes, recordamos, cosa que un bebé no puede hacer, evidentemente, salvo que te remitas a fotos de tu bautismo, pero todos aquellos que fuimos bautizados como creyentes recordamos de nuevo la fuente de nuestra esperanza. Es un recordatorio de aquel día, te traslada inevitablemente a aquel día en el que hiciste profesión de fe delante del pueblo de Dios reunido. Haces un recordatorio de tu esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? El Evangelio, que lo podemos resumir en dos cosas: la cruz y la tumba. ¿Pero qué tumba? La tumba vacía. Proclamamos que la cruz está vacía, que la tumba está vacía y que el trono en los cielos está ya ocupado por Cristo. Y de estas cosas también nos habla el bautismo. Así que es un día hermoso en el que vamos a hablar y aprender, como ya hemos cantado, de muchas cosas y leído, de muchas cosas hermosas. Así pues vamos a recordar esta paradoja, porque no es una contradicción, ¿de acuerdo? No es lo mismo una contradicción que una paradoja. El Evangelio es paradójico, porque nos dice que para vivir tenemos que morir, pero también nos dice que si morimos, viviremos. Como dice el viejo dicho, átame esa mosca por el rabo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, esto es lo que afirma el Evangelio en esa gran paradoja y misterio, de que la vida cristiana empieza con la muerte. La muerte al pecado, la muerte al yo, la muerte al mundo, la muerte al poder de Satanás. Y que esta muerte, unida a la propia muerte de Cristo, es el umbral, es la entrada a una vida gloriosa, una vida eterna, una vida transformada junto a Cristo, que resucitó, y nosotros con Él. Y empezamos con lo que dice el versículo 1. Pablo comienza este capítulo con una pregunta, no sé si utilizar la expresión, pero sí, venga, podemos decirlo, con una expresión provocadora. Pablo era un provocador en el buen sentido del término. Y dice lo siguiente, aquí en Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto no es una cuestión teórica. Esto es una tentación real para toda iglesia que predica fielmente el Evangelio de la gracia. Nosotros creemos que Dios salva a los pecadores de pura gracia, es decir, gratuitamente, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se vanaglorie, para que nadie se jacte de haber sido salvo por uno mismo. La salvación es un regalo gratuito, es por gracia. De ahí viene la palabra de gratia, en latín, gracia, es gratuito. Y lo afirmamos, y esto es glorioso. Pero claro, cuando los cristianos evangélicos, los protestantes, los reformados, decimos o predicamos que Dios justifica al impío y que salva por gracia mediante la fe y no por obras, siempre surge la misma objeción. Entonces da igual cómo vivamos. Porque si Dios me salva gratuitamente, si Dios me salva sin que yo haga absolutamente nada, si todo está cubierto por la gracia de Dios, entonces puedo vivir como me da la gana.
aparentemente, desde una perspectiva humana, no es una conclusión irrazonable. Si Dios es tan lleno de misericordia y gracia, como dice el apóstol Pablo, perseveremos en el pecado, sigamos pecando para que la gracia abunde, que Dios me siga cubriendo con su gracia. ¿Veis el argumento? ¿Veis el argumento? Y esta acusación Pablo la pone aquí porque ya se le había dirigido en muchas ocasiones en su ministerio. Pero esta acusación o esta conclusión sigue viva hoy en día. De hecho, si nunca, cuando has predicado, y hablo a los cristianos que están hoy aquí, si nunca has predicado el Evangelio y se te ha cuestionado que eres muy indulgente con los pecados de los demás, quizás aún no has predicado la gracia como la predicó el apóstol Pablo. Porque normalmente es el efecto que produce. Cuando empiezas a hablar de la gracia de Dios, de la salvación por la sola fe, no por obras, automáticamente te van a acusar de decir, tú eres un viva la Virgen. ¿Qué te impide vivir como te dé la gana? Es total, la famosa frase, una vez salvo, siempre salvo, pues vivo como quiero. No. Si hemos hecho esto así, hay algo defectuoso en nuestra predicación del Evangelio. Como dice el gran predicador galés, Martyn Lloyd-Jones, el verdadero Evangelio de la gracia siempre será vulnerable al malentendido de que promueve el libertinaje. Pero eso no significa que debamos rebajar el mensaje de la gracia, sino que debemos aclarar su poder transformador. Pablo no retrocede ni se explica con timidez. Él dice, ¿entonces qué? ¿Abundaremos en el pecado para que abunde la gracia? La respuesta es extraordinaria. Fijaos el versículo 2. En ninguna manera. Esto en el griego bíblico en el que se escribió originalmente es mucho más intenso. Ni hablar, ni pensarlo. Vamos, es como si dijera, ¿pero de qué vas? No. No estoy diciendo eso. Hermanos, amigos que estáis hoy aquí, el problema no está en la gracia, sino en una visión distorsionada de la gracia. Y esto es clave. La verdadera gracia no solo nos justifica delante de Dios, sino que también nos transforma. La gracia de Dios me ha salvado, pero al mismo tiempo me ha transformado. Por lo tanto, si yo digo que soy salvo, si yo confieso delante de una asamblea, como veremos hacer a Jordi hoy, que soy salvo, eso se tiene que evidenciar en una vida nueva. Si no son palabras, paparruchas, en absoluto. De nuevo, el problema no está en la gracia, sino en que no la entendamos debidamente. Porque la verdadera gracia no solo nos justifica, como hemos dicho, sino que también nos transforma. El mismo poder que nos libra de la condenación y del infierno, también nos libera del poder del pecado. No quiere decir que no pequemos, pero el pecado ya no tiene ese dominio sobre nosotros que tenía antes. Y de nuevo, este error no es nuevo. Ya en el siglo III después de Cristo, Cipriano de Cartago, uno de los padres de la Iglesia, advirtió contra quienes malinterpretaban el perdón cristiano y vivían en el libertinaje. Escribió, no puede vivir en Dios quien vive en el pecado. El verdadero arrepentimiento produce frutos visibles y la gracia no es un permiso para pecar, sino un llamado a la santidad. Y lo mismo ocurrió durante la Reforma Protestante. Martín Lutero fue acusado también, como el apóstol Pablo, de fomentar, por así decirlo, una gracia barata. ¿Bien? De enseñar la justificación por la sola fe me permite vivir como me dé la gana. Y la respuesta de Lutero fue clarísima. La fe verdadera no es ociosa. Es una llama viva que consume al viejo hombre y produce obediencia. Y nosotros que estamos hoy aquí, porque parece que estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de los padres de la Iglesia, estamos hablando de Martín Lutero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros? Es más, estoy preguntando a los que son cristianos hoy aquí, ¿vivimos como quienes han sido salvados para ser transformados? ¿O mi vida está exactamente igual
o en algunos casos peor que en el día de mi conversión? ¿Abrazas la gracia de Dios como ese poder que te ayuda a vencer al pecado o como una excusa para seguir viviendo como te dé la gana? Son buenas preguntas. Los cristianos se ha dicho muchas veces que somos los seres más incoherentes. Decimos una cosa, pero hacemos la otra. ¿Se nos puede acusar a nosotros de lo mismo? Que cada uno se examine. Y el bautismo de Jordi, que va a efectuar hoy, no es una licencia para que él siga exactamente igual que antes. El bautismo de Jordi es una declaración de su muerte al pecado, un testimonio público de que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esto es lo que va a proclamarnos hoy Jordi. Como dice Pablo más adelante, también en la carta a los Romanos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, porque la ley condena, esto lo digo yo, sino bajo la gracia, dice Pablo. El cristiano no puede vivir como si nada hubiera cambiado. Y esto es excelente porque todos aquellos que conocéis a Jordi desde hace muchos años, muchos más años de lo que lo conocemos ninguno de nosotros, aquí en la que ahora es ya su iglesia, podréis experimentar si lo que Jordi dice es coherente con lo que hace. Si realmente ha habido un cambio real en su vida, o sigue siendo el viejo Jordi, pero con un poco de cháchara cristiana. Tampoco seáis demasiado justos con él, porque sigue siendo un pecador. Redimido por gracia, pero aún pecador. De nuevo, el cristiano no puede vivir como si nada hubiera pasado. Hemos pasado de muerte a vida. Y el bautismo nos recuerda esta verdad, que hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios en Cristo. Y esto nos lleva a los siguientes 3 versículos de la carta, los versículos del pasaje nuestro de Romanos 6, los versículos del 2 al 4. Pablo continúa con una afirmación que es central para la fe cristiana. Hoy vamos a tener agua por todos los sitios. Dice Pablo en el versículo 3, fijaos, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto es muy raro, ¿no? Aquí no está hablando de algo, una creencia aislada, está hablando de un símbolo visible, de una unión espiritual real con la muerte de Cristo. De nuevo, lo hemos dicho antes, el bautismo no es un simple ritual vacío, es la proclamación visible de una unión vital, en sentido espiritual, con Jesús. Primeramente, como dice aquí Pablo, en su muerte. Cristo no solo murió por nosotros, en un sentido espiritual. Nosotros morimos con Él. Voy a repetir esto. Él murió por nosotros, para que ahora nosotros muramos con Él. Esta es la realidad que el bautismo representa. Nuestra muerte al pecado por medio de la muerte de Jesucristo. Es decir, que el bautismo nos une de tal manera a Cristo que participamos en su muerte. ¿Para qué? Para que nuestro viejo hombre muera, sea aniquilado completamente, sea destruido. Y esta participación es algo que no ha obrado Jordi porque ha leído mucho la Biblia, porque ha empezado a portarse muy bien y a hacer ejercicios espirituales y penitencias. Esto es algo que ha obrado el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Jordi ha experimentado una regeneración espiritual. Y el bautismo lo va a proclamar hoy públicamente. Ahora bien, el bautismo no causa la muerte del pecado, la declara. Cuando veamos que Jordi es sumergido, sepultado, ¿sí?, en las aguas, no quiere decir que en ese momento sus pecados
hayan pasado, sino lo que está diciendo este símbolo es que esto ya ha ocurrido, es una declaración de esa transformación interior. Y la imagen de la sepultura es clave, diréis, pero bueno, un momento, pero si esto es como meterse en el agua, ¿qué tiene todo esto que ver con la sepultura? ¿Qué tiene todo esto que ver con la muerte? ¿Es que estamos en un entierro? Pues en un sentido sí. Igual no pensabais que os estaba invitando a una celebración y que resulta que era un entierro. Pero en cierto sentido estamos hoy en un entierro. Porque la imagen de la sepultura que presenta aquí el apóstol, en el versículo 4, fijaos, porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo. ¿Bien? Es una declaración, esta especie de declaraciones habla simbólicamente de una muerte real, pero de una muerte espiritual. Es decir, no hay vuelta atrás. Cuando tú ves a alguien que es metido en la sepultura, una cosa tienes claro, salvo que seas un friki que te creas lo que dicen las series como The Walking Dead, sabes que cuando alguien es metido en la fosa, en el nicho o donde sea, de ahí ya no va a salir, que es definitivo. O sea, que no habla solamente de muerte el apóstol, sino que habla de sepultura. ¿Habéis oído alguna vez esta expresión? Esto está ya muerto y enterrado, como que ya está. Esto es lo que está diciendo el apóstol, está utilizando estos términos para que entendamos que no solo hay una muerte, sino que hay una sepultura real, no hay vuelta atrás. Así el bautismo va a declarar, cuando Jordi sea sepultado en estas aguas, que la vieja vida ha sido enterrada, que el pecado ya no tiene dominio sobre Jordi. Pero, como todos sabemos, Jesucristo resucitó al tercer día. Y como Cristo no quedó en la sepultura, nosotros tampoco. Jordi no se va a quedar allí debajo, más le vale, indefinidamente. ¿Bien? De nuevo, vamos a aclarar esto. Esto es una declaración de que del bautismo, es una declaración de que la vieja vida ha sido enterrada. Y como Cristo no quedó sepultado, que resucitó, lo mismo se va a poder decir de Jordi. Dice el versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, Jordi, andemos en vida nueva. Este es el propósito, no solo morir, sino vivir para Dios. El bautismo no simboliza solo una tumba, atención lo que os voy a decir, el bautismo no simboliza solo la muerte y la sepultura, simboliza un útero. Y todas las que sois madres tenéis muy clara la imagen de que vuestras criaturas en vuestro vientre están sumergidas en ese útero, en ese líquido amniótico que algún día va a dar a luz a una nueva vida. Es una tumba, pero al mismo tiempo es un útero, porque se efectúa un nuevo nacimiento en la conversión, no hoy en el agua, sino en lo que Jordi ya ha experimentado, un nuevo nacimiento. Se ha enterrado un viejo hombre y lo que emerge es una nueva criatura. Es el mismo Jordi, no os asustéis, pero es nuevo. Y este lenguaje, puede que estéis pensando, si no estáis acostumbrados a la terminología del Nuevo Testamento, a lo que dice la Biblia, no asistís a menudo a cultos cristianos en los que la Biblia se explica y se desarrolla, os puede sonar todo muy metafórico. Podéis estar un poco diciendo, pero este señor que está contándome, ¿todo esto qué es? Bueno, todo esto no son metáforas vacías. Todo esto no es alta teología. La carta a los romanos se escribió para cristianos, que en su mayoría eran esclavos, comerciantes, gente del pueblo. La aristocracia cristiana llegó mucho más tarde. Estas son palabras entendibles, son símbolos. ¿Os dais cuenta? Llevamos todo el tiempo hablando de alegorías y de símbolos y de imágenes que pueden entenderse perfectamente.
pero no son símbolos vacíos porque apuntan a una verdad viva, que se manifiesta ¿cómo? En lo que ya hemos dicho, en la vida de Jordi transformada. No hablamos de sentimientos de Jordi, no hablamos de decisiones superficiales que está tomando Jordi, hablamos de regeneración, de una transformación interna en su alma, en su espíritu real. Y esta regeneración no es que mejore al viejo hombre, no es como estas series de restauración, de restauradores, y cogen un mueble y lo dejan estupendo, ¿no? Una máquina de Coca-Cola de los años 50 toda oxidada y te la dejan como nueva. No, 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 no. No estamos hablando de una mejora del viejo hombre. Hablamos de un reemplazo, hablamos de un hombre nuevo. Jordi nos va a comunicar hoy que su vida es nueva. El bautismo testifica que el Espíritu Santo ya ha obrado en la vida de Jordi, que ha dado muerte a su pecado y ha traído vida en Cristo. Y cuando veamos a Jordi entrar en el agua y salir de ella, no presenciaremos un acto mecánico, de nuevo, ni algo mágico. Veremos, como ya hemos dicho, una predicación visible del Evangelio. Su cuerpo desciende como el que va a la tumba y emerge como el que ha resucitado con Cristo. Y este agua, a diferencia de lo que se cree en otras confesiones cristianas, no lava el alma, no lava el pecado. Proclama que el pecado y el alma de Jordi ya han sido lavados por medio de Jesucristo el día en que Jordi creyó. El cuerpo no es regenerado al mojarse. Jordi va a seguir siendo el mismo, de nuevo, pero testifica de una regeneración que ha tenido lugar en su corazón. Y esto no es solo para ti. Todos los que hemos sido bautizados con fe, de forma consciente, estamos llamados a vivir conforme a esta verdad. Como dice Pablo en el versículo 11 de nuestro pasaje, así también vosotros consideraos, escuchad la expresión, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos lleva a los versículos 5 al 7. Si vamos a lo que dice Pablo, vemos cómo él profundiza aún más en la unión espiritual del creyente con Cristo. Fijaos, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Aquí Pablo cambia, ha dejado de hablar como un sepulturero y habla como un agricultor. Utiliza la palabra plantados, literalmente, sembrados en el griego original. Pablo no describe algo estático, Pablo describe un proceso. La muerte al pecado es la puerta de entrada a una existencia nueva, como hemos dicho, en Cristo. Ser plantado en la muerte de Cristo significa que nuestras raíces están echadas ahora en Cristo. Nuestra identidad ha sido arrancada de Adán, en quien estamos todos, y venimos a este mundo con ese pecado original. Nuestra identidad ha sido arrancada de Adán y ha sido trasplantada a Cristo, que la Biblia llama el último Adán, o el segundo Adán. El viejo hombre, dice Pablo, fue crucificado juntamente con él, y no se reforma ni se mejora, como hemos dicho. Se da por muerto y es hecho nuevo. El puritano John Owen dice: la crucifixión del viejo hombre es la base de toda santificación. Si no se da muerte al pecado, el pecado nos dará muerte a nosotros. Si no se da muerte al pecado, el pecado nos dará muerte a nosotros. Y esto no es una exageración, sino que es la lógica del Evangelio. Donde hay unión con Cristo, hay muerte al pecado, irremediablemente, siempre. Pero esta muerte no es el final, no hablamos de una muerte definitiva. Pablo afirma que como fuimos plantados en su muerte, también lo seremos en su resurrección. Y esto no está hablando de la resurrección que esperamos todos los cristianos al final de los tiempos. Todas las confesiones cristianas afirman un regreso de Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos, a traer la resurrección de la carne. Esto dice el credo, que los católicos afirmáis, y los ortodoxos afirman, y que los protestantes afirmamos, porque son verdades troncales y fundamentales del cristianismo. Hablamos de una resurrección futura, pero esto está hablando de otro tipo de resurrección,
Una resurrección que ya ha comenzado, porque de nuevo Jordi ha sido hecho nuevo. El bautismo es el testimonio externo de esa resurrección interna. Jordi ya no vive según la carne, sino según el Espíritu. Así que vemos que el bautismo no es solo una tumba, sino que es un jardín, por así decirlo, o un huerto. Lo que se planta en muerte, brota en vida. Este es el argumento del apóstol Pablo. Y el acto visible del bautismo señala un cambio que además es irreversible. El creyente ahora pertenece a Cristo. Jordi le pertenece a Cristo. El viejo hombre es ahogado, tranquilo, el viejo, y el nuevo vive para Dios en justicia y en santidad. Hermanos, amigos, el bautismo proclama esta verdad gloriosa. La muerte ha sido vencida por Jesucristo en la cruz y ahora la vida de Cristo obra en nosotros. Y lo que hoy presenciamos, este bautismo de Jordi, debe llevar a preguntarnos, ¿vivimos como quienes han resucitado en Cristo? ¿Damos fruto como injertados a una nueva vida? ¿Tu vida está llena de fruto? ¿Te sientes injertado a Cristo? ¿Te sientes en unión con Él? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo pasas tus mañanas, tus tardes y tus noches? Espero que no sea un niño. ¿No? Menos mal. El bautismo que hoy celebramos no es una expresión sentimental, ni siquiera es una decisión privada de Jordi. No, en absoluto, es una proclamación solemne. La vida cristiana es una vida crucificada, pero también resucitada. ¿O seguimos alimentando hábitos viejos o hábitos nuevos? ¿Qué tipo de vida estamos teniendo? Y esto nos lleva a los últimos versículos del 8 al 11. Hemos dicho esto, que el fruto de la vida cristiana debe verse en santidad, en obediencia, en gozo, en perseverancia. Bien, ahora en los versículos del 8 al 11, como hemos visto, Pablo no se detiene en la muerte. El Evangelio no es un mensaje de entierros, ¿de acuerdo? Es un mensaje de resurrección. Y Pablo lo proclama con alegría y con firmeza. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La muerte de Cristo fue real, pero no fue definitiva. La tumba no pudo retener al autor de la vida. Jesús resucitó al tercer día, y los que estamos unidos a Él por la fe no permanecemos en muerte espiritual. Entramos en novedad de vida. Y Pablo no habla aquí en términos hipotéticos, sino con convicción. Fijaos en el versículo 8, ¿qué expresión utiliza? Creemos. Está expresando una confesión profunda de fe el apóstol. Esta es la certeza que sostiene al cristiano, al verdadero Hijo de Dios. Si he muerto en Cristo, vivo y viviré con Él. Eternamente, porque Él es eterno. Otro predicador británico, Charles Spurgeon, lo expresa así: el bautismo es la esperanza viva que proclama que los creyentes, muertos con Cristo, resucitarán para no morir jamás. Y esta esperanza no se limita al día de nuevo, como hemos dicho, de la resurrección final. Es también algo presente. Y el versículo 10 lo deja claro, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y ahora Pablo nos llama a una respuesta personal. Es una interpelación a cada uno de nosotros, en este caso a los romanos, pero también vale para cada uno de los que estamos aquí. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este es el llamado urgente del Evangelio. No basta con haber hecho una confesión pública de fe como la que va a hacer Jordi hoy. No basta con ello. No basta con ser sumergido en agua. Es necesario vivir como alguien que ha sido resucitado en Cristo. El verbo que Pablo usa para consideraos implica una nueva forma de pensar. Es muy interesante. Es una manera distinta de vernos a nosotros mismos, pero no porque nosotros caigamos en el pensamiento positivo y hagamos ese esfuerzo de creer que somos nuevos. No.
sino porque sabemos que somos nuevos. Andamos en novedad de vida. Jordi, hoy vas a proclamar algo muy fuerte. Yo no sé, cuando uno medita en esto, si es consciente del alcance que tiene. Todos los que alguna vez hicimos una profesión de fe y fuimos bautizados, le dijimos al mundo que nuestra vida, que tu vida, ya no te pertenece. El ser humano piensa que es el dueño de su destino, el capitán de su alma, todas estas tonterías. Bueno, el ser humano puede pensar lo que quiera, pero la realidad es que a día de hoy tu vida no te pertenece. Le pertenece a Cristo. Has muerto y tu vida, como dice la carta a los Colosenses del apóstol Pablo, está escondida con Cristo. Tu bautismo fue una confesión pública de tu nueva, es una confesión pública de tu nueva identidad. Pero también es un compromiso. Hoy estableces un compromiso con esta asamblea de creyentes. Y también, posiblemente, de no creyentes. Es una declaración pública que tú haces ante la Iglesia y ante el mundo. ¿Qué declaración es? Que vas a caminar con Cristo, que vas a vivir para su gloria, que vas a luchar cada día contra el pecado, no en tus propias fuerzas, sino en el poder que te da el Espíritu Santo. San Atanasio, hace unos cuantos años ya, como cerca de 1300, dijo: Cristo se hizo hombre para que el hombre pudiera participar de la vida divina. Esto es hermosísimo y muy cierto. Cristo se hizo hombre para que el hombre pudiera participar de la vida divina. La resurrección de Cristo no solo garantiza tu vida venidera, sino que te llama a una vida nueva aquí y ahora. Y querida Iglesia, los que estamos hoy aquí, somos cristianos, no hay bautismo verdadero sin vida nueva. No hay bautismo verdadero sin vida nueva. No hay unión con Cristo sin transformación. No hay gracia sin santidad. ¿Por qué? Como dice el apóstol Pablo a Tito, la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. Este es el llamado para ti también, para todos los que afirmamos ser cristianos. Así que al contemplar este bautismo, no miremos solo al pasado de Jordi, ni miremos este símbolo, miremos a Cristo resucitado y glorioso, y a la vida nueva que Él le ha dado a Jordi por gracia. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Algo tan elevado. Bueno, al contemplar hoy el bautismo de Jordi, no podemos permanecer como simples espectadores. El bautismo no es solo significativo para Jordi hoy, también es para todos los que hemos sido bautizados. El bautismo nos llama a vivir conforme a esta realidad que proclama, que hemos sido hechos nuevos, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y estamos llamados a vivir en obediencia, en santidad, en fe, en arrepentimiento y en gracia permanentemente. Cada vez que vemos a alguien bajar a las aguas, la Iglesia entera tiene que ser confrontada con esta pregunta. Jordi nos está lanzando esta mañana esta pregunta a la cara. ¿Estoy viviendo según lo que una vez confesé públicamente? Pablo nos exhorta, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Puedes decir tú esto hoy? Luego, otra cosa es que se nos hace conscientes de la gracia de Dios que nos ha unido a Cristo. ¿O ves como el Evangelio como algo del pasado? El Evangelio es aquel mensaje que yo escuché una vez, creí y ya está. Ahora necesito emociones. Necesito estar en una montaña rusa permanente de emociones espirituales y de descubrimiento y de intensidad espiritual. Si no, me aburro. Esto del cristianismo me aburre. ¿Pensabas esto el día de tu conversión? ¿Pensabas esto el día de tu bautismo? Estoy seguro que no. Si realmente fue un bautismo en arrepentimiento y fe. Martín Lutero decía que el creyente debe recordar el bautismo todos los días de su vida, pero no lo decía en forma supersticiosa, como una especie de mantra. No.
sino como un recordatorio del Evangelio que me salvó. Así que deberíamos de volver cada día a las aguas del bautismo, de nuestro bautismo, no para repetir el acto del bautismo, sino para renovar nuestro compromiso de fe con Dios. Hoy. Luego, ¿vivimos como muertos al pecado y vivos para Dios? ¿Alguien te podría mirar y decir, sí, esto es verdad en tu caso? El bautismo, hermanos, es un momentito, ya lo vais a ver. Es nada y menos. Pero la vida cristiana es una maratón. Vamos, es una carrera de fondo. Es para siempre. Siempre. Si Cristo vive en nosotros, vivimos en Cristo todos los días de nuestra vida. Hemos sido crucificados con Él y ahora vivimos con Él. Entonces yo te pregunto también en esta mañana, ¿estás luchando contra el pecado en el poder del Espíritu Santo? No conforme tus propias fuerzas, en el poder del Espíritu Santo. ¿Te deleitas en vivir una vida santa? Cada pequeño logro de santidad, de piedad en tu vida, ¿lo ves no como una excusa para vanagloriarte y decir, mira qué bueno soy? El Señor tiene que estar hoy muy contento conmigo porque ha ayudado a una viejecita a cruzar el semáforo. No estamos hablando de esto. ¿Te deleitas en crecer en santidad? ¿O es algo que para ti es, mira, esto es para 4 abuelas mojigatas, iluminadas? Yo tengo cosas más importantes que pensar, el trabajo, la familia, las vacaciones, la letra del coche, mi entretenimiento, mis problemas, O sea, tu vida. ¿Está Cristo en tu vida? ¿Y te dices cristiano? ¿Te deleitas en crecer en santidad, en semejanza de Cristo? Luego, ¿eres un testimonio de esa novedad de vida? Mira, el mundo necesita más que palabras, ya lo hemos dicho. Hoy Jordi puede decir muchas cosas, pero si los que le conocen de toda la vida y los que le conocemos y cada vez le conoceremos más, no vemos un cambio, no vemos una transformación, ¿sabéis lo que estamos diciendo? Que el cristianismo es un fraude, que no sirve, que el evangelio no son más que palabras, que está muy bien para el púlpito, para un día como hoy, pero a efectos reales no tiene poder. De nuevo, nosotros somos testimonio y portadores de esta realidad, ¿o no? Es una buena pregunta que hacernos, porque en una época en la que la religión se percibe como algo tradicional, carca, aburrido, cansino, que está destinado a desaparecer, se ve como moralismo, como mojigatería. El testimonio del creyente es luz en medio de la oscuridad. La única luz en medio de la oscuridad. Así que, Jordi, hoy tu bautismo es una predicación silenciosa, pero poderosa. Nos recuerda que Cristo sigue salvando a personas como Jordi, sigue transformando a personas como lo ha hecho con Jordi, sigue resucitando a muertos espirituales a vida nueva, como ha ocurrido con Jordi. Y me dirijo ahora a los que no sois cristianos, amigos, visitantes, o practicáis un cristianismo nominal, circunstancial, bautismos, bodas, comuniones y funerales. Y estáis hoy aquí con nosotros. Sea que vengas de un trasfondo católico, o simplemente te consideras ateo, o agnóstico, o vete tú a saber lo que te consideras. Lo que tú vas a ver hoy aquí no es un gesto simbólico, no es una ceremonia bonita. Es una invitación a que te arrepientas de tus pecados y creas en el Evangelio, en la buena noticia de la salvación en Cristo. Dios nos llama a morir a una vida vieja, a una vida marcada por el pecado, por el orgullo, por la culpa, por la autosuficiencia, por la indiferencia espiritual, y te llama ahora a nacer de nuevo en Jesucristo. Jesús dijo, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Puedes nacer de nuevo. Hoy puedes nacer de nuevo.
Esto no se trata de religión vacía, ni de repetir fórmulas o rezos. No, no, no. Se trata de vida nueva, se trata de gracia, se trata de un regalo inmerecido ofrecido gratuitamente por Dios. De eso se trata. El mismo Cristo que murió en la cruz y resucitó por nosotros, hoy te ofrece perdón, paz, identidad, propósito, salvación, esperanza y vida eterna. ¿Lo crees? Esta salvación está extensible para todos y cada uno de vosotros, como lo estuvo un día para nosotros, que no somos distintos a vosotros. Somos pecadores redimidos por la gracia de Dios. Tal vez llevas años en una iglesia, o fuiste bautizado de bebé, según la tradición católica, pero nunca has experimentado esta sensación de unión con Cristo. O quizás hoy oyes esto por primera vez y puede que te resulte un rollo y estés deseando que llegue el tiempo de tomar unos canapés que vamos a tomar después, ¿de acuerdo? Pero sea como sea, sea cual sea tu caso, escucha estas palabras que dicen: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto puede ser real hoy en tu vida. Esto de lo que hemos hablado no es una invención moderna, ni un distintivo aislado de esta iglesia, como si fuéramos una especie de isla o de seta que en medio que ha aparecido de golpe. No, no, no. Esto está profundamente enraizado en la fe histórica del pueblo de Dios. Desde los primeros siglos los cristianos hemos entendido que el bautismo es una señal de vida nueva y que siempre ha de ir acompañado de arrepentimiento genuino. No es garantía automática de salvación, sino la entrada solemne al discipulado cristiano. Hoy digamos que es la graduación de Jordi como discípulo de Cristo. De hecho, durante la Reforma Protestante, herencia de la que esta iglesia forma parte, se reafirmó que el bautismo es un símbolo del pacto, el pacto que Dios hace con los seres humanos, que redime, un pacto en el que hay perdón, adopción como hijos. Nos dice que somos recibidos por medio de la fe verdadera. Los símbolos no salvan, de la misma manera que tu alianza de boda, si la pierdes, no quiere decir que dejes de estar casado. No deja de ser un símbolo, no deja de ser un recordatorio. Pero el Espíritu obra por medio de estos símbolos en los corazones regenerados y también en los que no están regenerados. Por eso, como Iglesia Bautista Reformada, afirmamos que el bautismo debe administrarse solo a aquellos que profesan fe en Cristo de forma consciente y personal, como respuesta a la obra previa de la gracia de Dios. De nuevo, no creemos que el bautismo salve, no creemos que el bautismo regenere, sino que da testimonio de que ya ha ocurrido eso en el corazón de Jordi. Así que de nuevo, al ver a Jordi al descender a las aguas, no vamos a contemplar una tradición bautista o protestante, vamos a contemplar una profesión y confesión de fe bíblica, apostólica e histórica, que proclama que Jesucristo, como el único Señor de la vida y de la muerte, da salvación a Jordi. Concluyendo, quiero dar gracias a los que no estéis acostumbrados a sermones de este estilo y de la duración que ha tenido este sermón, por vuestra atención, por no haber caído víctima del sueño, no sé si del aburrimiento. Pero me gustaría concluir llamando a cada uno de vosotros, pero también a los que somos cristianos, a que meditéis en lo siguiente. Queridos hermanos, queridos amigos, el bautismo que hoy celebramos, quiero recalcarlo, no es un simple rito, es una gloriosa proclamación visible que hace Jordi de una realidad invisible. Como dice Pablo, ¿o no sabéis todos lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que hemos sido bautizados en su muerte? Así que Jordi, hoy al descender a estas aguas, estás testificando delante de Dios y de esta congregación, incluidos aquellos que no son creyentes, que has sido crucificado con Cristo, que tu vida vieja ha quedado atrás y que ahora vives por la fe en el Hijo de Dios, quien te amó y se entregó por ti, específicamente,
no es algo genérico, no es algo a bulto. Dios te conocía desde antes de la fundación del mundo y murió en la cruz por tus pecados y resucitó para darte novedad de vida por medio de tu fe. Así que también es tu compromiso, como hemos dicho, que vas a vivir como quien ha resucitado con Cristo, no por tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que ya habita en ti. E Iglesia, este bautismo también es para nosotros una llamada santa, nos invita a recordar la gracia que un día nos salvó. Hagámoslo hoy, a renovar también nuestro compromiso con Cristo y a vivir como aquellos que hemos sido comprados por precio. Hay quien dice que la salvación es gratuita. En un sentido es verdad. Y digo al quien dice, lo dice la Biblia. Pero hermanos, es gratuita, pero costó muchísimo. Costó la sangre del Hijo de Dios. El material más valioso, el líquido más valioso que jamás se haya derramado sobre la tierra. Y con ella Cristo nos compró para Él. Así que, al contemplar esta señal de gracia, espero que todos hoy aquí seamos despertados del letargo en el que estemos, que seamos avivados por la fe y animados a perseverar con gozo hasta el fin. Porque en un día no muy lejano, este símbolo se transformará en realidad plena. Algún día resucitaremos con Cristo en gloria incorruptible en la venida del Señor, para nunca más morir. Y hasta ese día, que nuestra vida, hermanos, Jordi, sea un testimonio viviente de que de verdad hemos muerto al pecado y vivimos para Dios. Como dice el apóstol, si hemos muerto con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. A Él sea toda la gloria, ahora, por los siglos. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos tu misericordia, tu gracia, tu amor. Gracias por la salvación que has traído a nuestras vidas por medio de Jesucristo. Gracias por darnos el arrepentimiento que no teníamos y la fe que no teníamos, porque lo hiciste tú. Y gracias por haber obrado ese milagro de gracia en el corazón de Jordi. Y que algún día eso pueda alcanzar a toda su familia, a todos sus amigos, a todos aquellos que se crucen en su camino, de los cuales él pueda proclamar, como está haciendo en esta mañana, que hay un solo nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos, y ese es el de Jesucristo nuestro Señor. Que tú bendigas ahora este símbolo, este recordatorio, esta señal, este sello que es el bautismo, para bendición de Jordi, para bendición de todos nosotros y para proclamación del Evangelio de Jesús. Trae arrepentimiento y fe en esta mañana a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Jordi, pues antes de pasar al bautismo, a todos nos gustaría escuchar al bautizado. ¿Por qué va a hacer esto Jordi? ¿Qué le ha pasado? ¿Tiene algo que contarnos? Tiene mucho que contarnos. Y como vais a ver su propio testimonio, en sus propias palabras, en su propia experiencia, es una explicación, vamos a decir, personal, cotidiana, de lo que hemos estado hablando ahora. Algo que se ve, pero que apunta a algo que no se ve, pero que es igual de real, y es su salvación. Así que llamo a Jordi a que pase aquí al púlpito, porque va a leernos su testimonio de fe. ¿Cómo era mi vida antes de mi conversión? Últimamente he reflexionado acerca de ello. Durante décadas, que no solamente años, viví una vida en el mundo pensando que era buena persona y que tenía los valores correctos. Defender a mi familia, buscar la verdad y sí, también buscar a Dios a mi manera. A una manera que no interfiriera con mis propias ambiciones o inclinaciones, claro. Aunque conocido por ser racional y pragmático, siempre creía en la existencia de un Dios personal, pero según a la imagen de mi visión intelectual y filosófica del concepto de Dios. Además,
era claramente indulgente conmigo mismo. Siempre tuve una mente curiosa y hambrienta de conocimiento, pero me perdonaba a mí mismo no ser siempre intachable en cuanto al daño que pudiera hacerme en mi búsqueda de conocimientos, experiencias y vivir una vida plena. Así que en mi juventud, no siendo a mi entender una mala persona, probé cuanto el mundo podía ofrecerme, aunque intentaba no hacer daño a nadie con ello. Lo intentaba, claro, porque todos por nuestros defectos, spoiler, pecados, dañamos en algún momento a los que están a nuestro alrededor, seamos conscientes de ello o no. Todo ello, sin embargo, lo doy ahora por bueno y se lo agradezco al Señor, porque tanto lo bueno como lo malo me ha conducido a Él. No me faltó en mi formación nada intelectualmente y tuve la suerte de conocer la vida en una Barcelona cosmopolita y próspera, cuando era próspera, pero también conocer en los veranos de mi infancia la vida en la montaña leonesa entre vacas y hierba verde. No me faltaron amigos y experiencias en el mundo, aunque también sufrí traiciones. Tampoco me faltó una familia, aunque también tuve que ver en parte la destrucción de mis personas más cercanas. Soporté con paciencia los pecados de mi padre, y le perdoné en su lecho de muerte, en el que solamente estuve yo. Pero no fui como hijo lo bastante sabio para entender sus problemas y ayudarle. Tuve una madre que valía un imperio, pero tuve que ver cómo la vida la golpeaba de una forma que siempre me pareció injusta, empezando por la muerte de mi hermano, siguiendo con los problemas de mi padre y acabando por la enfermedad de mi hermana. Viajé por todo el mundo por mi trabajo y conocí a gente de todas las culturas, y fui siempre tolerante, pero no vivía para la gloria de Dios, sino la mía. ¿Acaso intenté ser luz desde una perspectiva equivocada con mis seres más cercanos, pero no fui sal y luz, porque no tenía sal ni luz? Busqué por todas partes que el conocimiento del mundo me llenara, pero nunca hallé la paz con ello. Fuera de Dios, en un mundo caído, no hay causas realmente dignas, ni líderes realmente dignos a los que seguir, ni ocupaciones plenamente santas. Cuanto más conocía del mundo, cuanto más profundizaba en entender cómo funcionan las cosas realmente en el mundo, más veía la corrupción que lo devora todo, que además las masas no ven. Por desgracia y dolorosamente, la mayoría vivimos ciegos a la realidad del mundo y no queremos ser despertados. Y en ese punto, totalmente convencido ya de vivir en un mundo caído y controlado en parte por fuerzas del mal, y totalmente convencido de mis propios pecados y de no estar siendo sal y luz en el mundo, el Señor se apiadó de mí e hizo que tropezara con un autor protestante, César Vidal, cuyo libro, Más que un rabino, me ayudó a ver a Jesús tal como es. Os lo recomiendo. Pero lo más importante fue que me condujo a releer la Biblia con interés. Había leído mucho sobre cristianismo y religión, pero curiosamente no había profundizado en la Biblia. Fue sin duda el estudio de la palabra de Dios, incluyendo el Nuevo Testamento interlineal en griego y algunos libros sobre el tema, lo que me convenció intelectualmente de la verdad del cristianismo bíblico. Pero ese convencimiento intelectual no fue la parte más importante. La parte importante fue el cambio en el corazón que experimenté y que en realidad es un milagro que solamente Dios puede obrar. El Señor me hizo ver lo pecador que había sido siempre. Mi corazón se quebrantó por abrir los ojos a mi condición pecaminosa y de desobediencia ante Dios, buscando siempre mi avance y conocimiento personales, pero nunca tomando partido por Cristo con total claridad y nunca en obediencia real a su ley. Y el Señor me abrió los ojos a lo que Él sufrió por nosotros en la cruz y lo poco que yo había honrado eso en mi vida, y me hizo caer de rodillas en llanto. Desde entonces lo tengo claro. Debemos recibir a Cristo como Salvador, pero también como Señor. Primero, debemos ser conscientes de las malas noticias de que vivimos en un mundo caído y somos pecadores condenados por la ley santa de Dios, para poder luego recibir el bendito Evangelio, las buenas noticias de que, si nos volvemos a Cristo en arrepentimiento y fe, y aceptándolo como Señor y Salvador, Él nos salva y perdona por su gracia mediante la fe, no mediante obras o leyes. Ahora, en mi vida ya en Cristo, mi corazón sigue en parte quebrantado por la visión de la incredulidad de un mundo que rechaza a Dios. Vivo también sinceramente preocupado por familiares y amigos que no están en Cristo, y oro por ellos. Sin embargo, por otro lado, y sé que es difícil de explicar, siento un gozo inmenso. El gozo de sentir más hambre por la palabra de Dios y menos hambre por los falsos placeres del mundo. Todavía soy claramente un pecador,
pero ya no soy el que fui. El pecado ya no me esclaviza. He comenzado un proceso de santificación progresiva en el que siento la ayuda de Dios, su palabra y mis hermanos. Porque sí, también he ganado hermanos y hermanas, una familia espiritual en la iglesia. Ahora tengo hermanos de Italia, de Brasil, de Argentina, británicos, de Honduras, de Nicaragua, de Holanda, de Colombia, de Bolivia, de Rumanía. Si me dejo a alguien no os enfadéis, ¿eh? Ahora tengo hermanos altos y bajos, rubios y morenos, y hermanos gitanos con los que practico dar palmas de alegría. Y además he tenido el privilegio de ser discipulado en la interpretación de la palabra y en la sana doctrina por un hombre cuya erudición bíblica me asombra todos los días. A través de su discipulado, otros maestros de la Iglesia y de muchos libros, el Señor está colmando mi hambre de su palabra. Dice la persona que más cerca tengo en mi vida, mi esposa, que me muestro más paciente, menos iracundo, menos soberbio, que escucho más en lugar de querer imponer mi opinión por la fuerza de la elocuencia y el intelecto. Oro con fe para que el Señor complete en mí esos cambios. Y como nuevo miembro de una familia espiritual y como portador como cristiano del apellido de Cristo, mi anhelo y resolución de ahora en adelante es dar un testimonio fiel y valiente de mi Señor y Salvador Jesucristo, a pesar de la persecución, que la hay siempre en cierto grado. Os contaré una anécdota. Al principio de convertirme, una persona muy cercana me comentó con cariño y buena intención que no debería ser tan explícito en mi foto de perfil de WhatsApp o Telegram, que debía ser más neutro. Pero para mí ya no hay neutralidad posible. Sé a quién me debo y quién es mi única bandera, y no me avergüenzo ni me avergonzaré nunca de mi Dios, aunque el mundo lo pretenda. Y obedeceré a Dios antes que a los hombres, porque debo ser agradecido y obediente al Señor por el milagro de salvarme de la oscuridad, a un químico racionalista como yo. El Señor nos llama a ser sal y luz, ser de bendición en el mundo, y por eso deseo unirme a una iglesia en la que se enseñe y se viva la sana doctrina bíblica, una iglesia humilde, pero fiel al Señor, donde he encontrado realmente una comunidad de creyentes de todas las naciones. Si tú, amigo o familiar que visitas esta iglesia por primera vez, miras a tu alrededor, verás lo que nunca verás fuera en el mundo. Una comunidad de hermanos que tienen en común a Cristo, pero aparte de eso no parece posible que se reúnan y relacionen con amor. Si lo observas con detenimiento, es un milagro. Fuera en el mundo encontrarás asociaciones hipócritas que dicen promover la hermandad de las razas y las culturas, pero no la practican. Aquí sí verás que, aun siendo pecadores y con nuestros defectos, creemos en la hermandad de todo hombre y mujer en Cristo, en la hermandad de un montón de pecadores que hemos sido redimidos por Cristo y por su sangre en la cruz. Por tanto, yo hoy quiero hacer confesión pública de mi fe, a la vez que, si no eres creyente, te ruego, abre tu corazón a Cristo. Los milagros llevados a cabo por el poder de la palabra de Dios existen y están a tu alrededor si sabes mirar con los ojos de la fe. No te cierres a lo que Dios puede hacer en tu vida si tan solo te vuelves hacia Él con arrepentimiento y fe, seas como seas o hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida anterior. Las fuerzas del mal existen y el mundo se seguirá condenando ante nuestros ojos hasta la segunda venida del Señor, cuando Él consume su reino eterno. No te condenes con este mundo. Abre tu corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, para que podamos ser sal y luz juntos. A Dios toda la gloria. Igual llora ahora. No se nota. Bueno, no sé. Es un químico racionalista. Yo soy el erudito. Pues lo que vais a ver ahora es el bautismo, propiamente dicho, que viene precedido, habéis escuchado una proclamación del Evangelio y predicación, el testimonio y confesión pública de fe de Jordi, y ahora veremos el símbolo del bautismo al bajar a las aguas, en este caso nuestro hermano. Le haré un par de preguntas para que él afirme su confesión de fe y su profesión de fe, y después será bautizado. Saldremos, igual os mojamos un poquito los que estáis ahí, y después cantaréis 2 himnos mientras nos cambiamos, ¿de acuerdo? Y después de eso recibiremos a Jordi ya como miembro de la iglesia. Así que, bien, vamos allá.
Jordi, ¿crees en el Señor Jesucristo, que se encarnó, murió en la cruz por tus pecados, resucitó al tercer día en gloria, se sentó a la diestra del Padre en los cielos y algún día volverá a juzgar a los vivos y a los muertos? Sí, creo. Jordi, ¿te has arrepentido de corazón de tus pecados y has creído solamente en Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal? Sí, me he arrepentido y he creído. Por la fe que profesas, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.